Muchas gracias Andrés por la invitación y a todos por venir a escuchar este interesante, ¿no?, que tenemos acá, el TLS Uruguay-China, desafíos y oportunidades. A mí al principio quiero comenzar con unas palabras de contexto, ¿no? Acá hay un contexto mundial y nacional que nos impone la situación, ¿no? En primer lugar, creo que es claro que, que Uruguay necesita acceso a mercados, ¿no? La segunda mitad del siglo XX, el mundo vivió un proceso de globalización, de apertura del comercio internacional, pero lamentablemente o por cuestiones más estructurales, justo muchos de los productos que son de nuestra canasta exportadora fuerte no son los productos donde hubo más libre comercio, ¿no? Eso es un dato de la realidad. Estoy pensando en carne, lácteos, etcétera. Son productos donde quedaron muy cuotificados y con poco acceso a mercados. Bueno, eso por un lado. Y después hay que tener en cuenta el contexto actual del mundo, que es una, por lo menos, reversión del proceso globalizador. No sabemos en qué va a terminar, pero ese es el proceso en que estamos inmersos, ¿no? Se está la globalización cuestionada, uno podrá estar de acuerdo en razones más nobles o menos nobles por esos cuestionamientos, pero está en esa discusión el mundo hoy en día. Bueno, ¿qué se hizo desde el Ministerio de Economía y desde el gobierno? Cuando asumió este gobierno, bueno, como todos sabrán, llegó la pandemia y el COVID, y ahí lo que se realizó es un estudio de productos y mercados de destinos, ¿no? Un estudio dónde vendía Uruguay, con qué condiciones, dónde podía vender, dónde estaban los mejores precios, lo tienen disponible en la web de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía. Y por supuesto, de un estudio, si quieren, meramente académico, porque el año 2020 no daba para mucho más, uno después tenía que proceder a alinear lo deseable con lo posible, ¿no? Si quieren, el estudio económico nos diría que tenemos que tener el acceso a los mercados que pagan más y es con ellos que queremos negociar. Pero hay que ver quién está dispuesto a negociar con nosotros, ¿no? Eso es un poco la síntesis muy breve en 2 minutos de lo que hicimos en el año 2020, lo que hizo el equipo técnico de la Asesoría Política Comercial. No me estoy atribuyendo un mérito que no me corresponde más que metodológicamente. Bueno, para poner un poco más de contexto mundial, si quieren, está esta especie de reversión de la globalización y adicionalmente aparece la preocupación medioambiental, ¿no? La Unión Europea tenemos el Pacto Verde, el ajuste de carbono en frontera, CBA, que supongo lo han escuchado, y todas estas leyes en materia de deforestación, productos libres de deforestación. Bueno, eso va a incidir en el acceso a mercados, de forma clara. Bueno, eso se está debatiendo en este año de forma muy intensa en este nuevo intento por cerrar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿no? Que se acordó en principio en junio de 2019, quedó en stand-by y cuando las cosas quedan en stand-by tanto tiempo, el mundo cambia. Aparecieron todas estas cuestiones medioambientales, ¿no? Es decir, ¿llegaremos a acuerdo con la Unión Europea? ¿No se llegará a acuerdo? Está en proceso. Claramente este es el año de la ventana de oportunidad. Veremos si Brasil tiene el liderazgo suficiente para llegar a buen puerto. Pero digamos, el mercado europeo está canalizado por ese canal, que habrá más optimismo o menos optimismo, eso no es motivo de esta charla, pero quiero dejar el acceso a mercado europeo, se está jugando en ese canal. Después, Estados Unidos. Estados Unidos saca la Inflation Reduction Act y revive una ley que me enseñó Isidoro Odara del 29 para ver si los productos están utilizados con trabajo forzoso, ¿no? Si se utilizó en su producción trabajo forzoso o no. Lo más interesante, no los quiero aburrir, es que Estados Unidos adopta algo que filosóficamente Estados Unidos en toda su historia ha estado en contra, que es lo que Europa utiliza para el medio ambiente, que es el principio precautorio, ¿no? Es decir, si Estados Unidos sospecha que el producto está realizado utilizando con trabajo forzoso, es el país sospechado
quien tiene que probar que no está utilizando trabajo forzoso. Desde el punto de vista de política comercial es un cambio radical, ¿no? Es decir, el principio precautorio que a Uruguay no nos gusta, pero se volvió práctica, al menos en Estados Unidos, en Europa. ¿Qué estamos haciendo con Estados Unidos? Bueno, estamos haciendo muchas cosas, ¿no? Aprovecho porque creo que hoy o ayer apareció una nota de prensa que afirma que Estados Unidos no nos da corte, seamos un poco más finos, y la verdad que es todo lo contrario. Lo que pasa que, esto me lo enseñó Andrés, desde el punto de vista de estudios internacionales, nosotros estamos muy acostumbrados a criticar o a decir Brasil se analiza desde la perspectiva de Brasil, Estados Unidos solo piensa en los intereses de Estados Unidos. Bueno, no tenemos que cometer el mismo error desde Uruguay, analizar todo únicamente desde el interés de Uruguay, ¿no? Hay un contexto mundial, entonces Estados Unidos nos está dando todo lo que puede dar en este momento. ¿Qué estamos haciendo con Estados Unidos? Estamos renegociando el TIFA de modo bilateral, 3 protocolos estamos negociando y parece, fue un gran esfuerzo por parte de Uruguay, pero parece que pasó medio desapercibido que Uruguay se incorporó a la PEP, a la America's Partnership for Economic Prosperity, en febrero de este año, donde ahí Estados Unidos está muy abierto y nos ha planteado qué quieren los países de las Américas negociar ahí. Con la restricción que tenemos, que sabemos que Estados Unidos no puede poner acceso a mercados. Pero ¿qué quieren? ¿No? Y está dispuesto a escuchar, cosa que es muy buena. ¿Qué países están ahí? Está Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. Y ahí entramos, como verán, claramente no están Argentina y Brasil. No sé por qué, eso lo sabrá Estados Unidos, pero Argentina y Brasil no está y Uruguay sí está en esa iniciativa. ¿En qué terminará esa iniciativa? No lo sabemos, pero es una buena idea. Por tanto, estamos trabajando con Estados Unidos en todo lo que Estados Unidos puede trabajar. Las restricciones son las propias y las de la contraparte. Bueno, y para terminar este contexto, lo que queda claro es que los factores ESG, digamos, los factores medioambientales, sociales y de gobernanza, hoy en día son parte del comercio internacional. Al menos en el mundo desarrollado, son parte de acceso a mercados. Uno tiene que ver qué hacer con eso y cómo van a interactuar los compromisos de París con acceso a mercados. Nuevamente, nos gustará más o menos. Esas son las tendencias que se vienen, es un dato de la realidad. En este contexto, trabajando en la Unión Europea con el Acuerdo Mercosur, en Estados Unidos, en todo lo que Estados Unidos está dispuesto a trabajar porque lo consideramos un socio estratégico, China responde que está dispuesto a hacer un estudio de factibilidad para un tratado de libre comercio Uruguay-China, ¿no? Eso es lo que sucede y se realiza el estudio en septiembre del 21 a julio del 22. Aquí se acordó que el estudio de factibilidad se mantuviera en reserva, por lo cual voy a caer en generalidades y en alguna cuestión que quedó afuera del estudio de factibilidad, pero Uruguay sí realizó. Uruguay hizo un equipo interministerial y corrió un modelo de equilibrio general computable, que se le llama, para los efectos de un tratado de libre comercio entre Uruguay y China. Luego, finalmente, China prefirió, por la celeridad del proceso, no correr un modelo similar, por tanto, por eso puedo hablar de este modelo, porque no forma parte del estudio conjunto, sino quedó como un insumo interno de la parte uruguaya. Y bueno, y nos dio que había un efecto positivo, tanto en Producto Bruto Interno, un efecto positivo en los salarios y un efecto positivo en empleo. El efecto positivo, como cualquier acuerdo comercial, es a nivel agregado. Por supuesto, cuando uno ve el análisis sectorial, que el modelo permite hacerlo, existen ganadores y perdedores del acuerdo, ¿no? Existen sectores ganadores y perdedores. El nivel agregado, lo que le estoy diciendo es que son lo que ganan los ganadores más que compensa lo que pierden los perdedores. Por supuesto, uno después tiene que pensar en el sistema de cómo compensa
a los perdedores. Teóricamente es muy fácil decirlo, después en la realidad es un poco más difícil hacerlo. Bueno, ¿cuáles son, ahora yendo un poco más al grano de lo que se planteaba hablar, cuáles son las oportunidades que plantea un TLC Uruguay-China? Bueno, que uno a priori pensaría que la negociación es fácil y rápida. ¿Por qué es fácil y rápida? Bueno, porque no tenemos los capítulos complejos para Uruguay que nos exigen otras contrapartes. Y básicamente estoy pensando en propiedad intelectual. China, por supuesto, que quiere un capítulo de propiedad intelectual porque es de lo que se le acusa en el mundo, pero es a priori uno diría, bueno, no tendría las cuestiones que son complejas para Uruguay y para China, ¿no? Por tanto, el capítulo de propiedad intelectual sería relativamente sencillo. Es un capítulo muy complejo para Uruguay en cualquier otro acuerdo. No sé si todos están al tanto, pero Uruguay en propiedad intelectual está en un club que es de los peores, digamos, de los últimos 20 países del mundo en 180, ¿no? Nuestros estándares de propiedad intelectual, por motivos que no viene al caso explicitar mucho, son terribles, ¿no? Y tampoco habría mucho problema, por razones obvias de los dos lados, con los capítulos de empresas comerciales del Estado, ¿no? Todo el comercio en China lo hacen empresas comerciales del Estado. Digamos, el tema de las empresas públicas uruguayas sería fácilmente solucionable, no habría problema. Por tanto, la negociación, lo que me refiero que sería fácil, se reduciría en buscar equilibrios de cómo te doy las concesiones, para cuándo vas a tener acceso tú y cuándo voy a tener acceso yo al mercado, si quieren una negociación más de vieja generación o de vieja escala. Después, otra oportunidad que creo que China visualiza y en su momento recalculará y verá, y nosotros la veíamos muy clara, es que un TLC con Uruguay es un efecto de demostración al Mercosur, ¿no? Es decir, China podría negociar con Uruguay porque, por supuesto, el primer riesgo que uno visualiza es, China nos va a invadir el mercado, no queda producción de nada. Bueno, Uruguay sería un buen modelo para mostrar que eso no sucede. Ustedes me dirán, tenemos a Chile, ¿no? Que ya lo firmó, tiene con Estados Unidos, tiene con China, no se ha peleado con nadie y en materia comercial no parece tener muchos problemas. En otros temas sí, pero en política comercial no. Pero bueno, por tanto, el efecto de demostración al Mercosur, nosotros suponemos que le da margen de negociación a Uruguay, ¿no? Es decir, en cuanto a cronogramas de grabación, a qué dar o qué no dar, es decir, mirá que esto lo está mirando con lupa Argentina y Brasil, claramente. Y bueno, y por supuesto es el principal socio comercial de bienes en Uruguay, ¿no? Casi el 50%, no este año con que la soja ha caído, pero en términos en los últimos 10, si uno es el principal socio comercial. Al ser el principal socio comercial, voy a los desafíos. Claro, uno puede correr el riesgo de concentrarse demasiado en China. Y acá vuelvo al principio, por esto le dice este preámbulo. Bueno, alinear lo deseable con lo posible. Si uno tuviera que elegir un socio comercial por donde empezar a negociar, desde un punto de vista teórico, quizás ese socio comercial, el primero para negociar un acuerdo potente y amplio, no sería China. Pero China es el que dijo, vamos a hacer el estudio. El resto, nadie ha contestado. Todo lo que nos están diciendo de hacer, lo estamos haciendo, ¿no? Pero China es el que contestó y el que estaba disponible. El siguiente desafío creo que es lógico, que siempre, tal cual lo dice China, también hay que decir, tampoco es que China nos metió la plancha, ¿no? Tampoco, como que no es cierto que Estados Unidos no nos da pelota, tampoco es cierto que China nos metió la plancha, solo dijo que prefiere negociar como Mercosur, que es la preferencia de Uruguay también. Uruguay también prefiere negociar como Mercosur, nos da más poder de negociación. El punto, que Uruguay lo tiene bastante claro, y China tiene que terminar de verlo, es que el Mercosur no negocia, ¿no? El Mercosur no negocia. ¿Es lo mejor? No cabe la menor duda. Siempre es lo mejor ir con Brasil. Ahora, ¿Brasil quiere negociar con China? Esa es la pregunta que hay que responderse.
este año vamos a saber si Brasil quiere negociar con la Unión Europea, ¿no? Si ya no quiere negociar con la Unión Europea, ni les digo la respuesta con China, pero bueno, seamos optimistas de que quiera negociar con la Unión Europea Brasil y después quiera seguir con China, como se comprometió el presidente Lula en su visita a Uruguay, o tener algún tipo de relacionamiento. Por tanto, el desafío de Uruguay es impulsar el tema al interior del Mercosur, ¿no? Y el tema lo quiero enmarcar en este sentido amplio que les estuve hablando y ya termino. Es decir, el tema de la apertura al mundo y de acceso a mercados, sea Unión Europea, sea Estados Unidos, sea China, sea CPTPP. Eso es lo que tiene que impulsar. Y si los países del Mercosur no están dispuestos a esa apertura al mundo, bueno, tenemos que buscar formatos que nos den flexibilidades, ¿no? El último acuerdo de libre comercio vigente que firmó el Mercosur fue en el 2011 con Egipto, ¿no? Y era un acuerdo tan insignificante, que en ese momento yo era más joven y era técnico, que casi iba yo solo, porque era un acuerdo que no le interesaba a Uruguay, ¿no? Imagínense mandarme a mí en ese... Y es lo único que hay, y no hay nada más, ¿no? Y anterior a eso el TLC con Israel, ¿no? Nada más, concluido. Bueno, esa es la realidad. El desafío, si quieren, también es mostrarle a Brasil que está en todo su derecho de decidir si quiere o no abrirse al mundo. Todo país soberano tiene esa decisión para tomar, que lo decida, y que también una muestra de liderazgo regional puede ser decir: Uruguay, podés hacer lo tuyo y buscar tu propio camino de desarrollo. Eso, dejar hacer, también es una muestra de liderazgo regional, ¿no? Si uno no quiere hacer, obviamente. Bueno, esas eran un poco mis reflexiones que les quería hacer. Muchas gracias por la atención. Lo bueno es que quedó grabado y después vamos a tener para desmenuzar tranquilamente, porque sí, y muy importantes, o sea, muchos mensajes y muy importantes. Recordemos quién acaba de hablar, ¿no? O sea, entonces pongámoslo en contexto. Vamos a la siguiente visión de este tema tan complejo, y es la visión académica, y ahí le agradecemos al profesor Pedro Eisen que nos acompañe. Por favor, Pedro. Un gran gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a la ORT, muchísimas gracias a la Fundación Naumann y a Relial por esta oportunidad de estar tocando este tema tan importante y delicado a la vez, ¿no? Yo tengo una perspectiva muy crítica sobre este tipo de negociaciones, más allá de lo comercial, sobre todo lo que trasciende, sobre todo lo que trasciende lo comercial. Bueno, mi primer punto, voy a hacer 3 puntos principales y lo voy a hacer en forma relativamente rápida para después poder discutir con ustedes. Primer punto, yo diría, ¿no? ¿Cuál ha sido un principal problema de Uruguay para integrarse en el comercio global? El Mercosur, ¿no? Y en definitiva, ¿qué ha sido el Mercosur? En un punto, el Mercosur ha sido aquel acuerdo de un país pequeño con buenas instituciones, como Uruguay, previsible, con países grandes con malas instituciones, ¿no? Básicamente, sí, esto es obviamente opinable, yo lo estoy afirmando, obviamente porque lo creo y lo podemos discutir, pero en principio si uno ve estos 30 y pico de años del Mercosur, lo que ve allí es una urgencia de corto plazo, buscando beneficios de corto, como es respetable y tiene sentido, que a lo largo de este recorrido refleja un país que pudo haber incrementado su comercio, pero que ha quedado encorsetado entre dos países grandes, comparativamente muchos más grandes y con peores instituciones. Paso seguido, después de ese proceso de enseñanza, lo que uno no tiene que hacer, me parece a mí, lo podemos discutir, es intentar salir de allí para integrarse con una economía aún mucho más grande, 10 veces más grande o casi, que la del Mercosur, como la China, con mucho peores instituciones que el Mercosur. Y cuando hablo de instituciones hablo en términos generales, uno puede hablar en términos judiciales, pero también hay una dimensión política, geopolítica y, por cierto, moral. Probablemente no tengamos el suficiente tiempo para incorporar esa dimensión que es decididamente importante para pensar la relación entre los países, para pensar el comercio entre los países, ¿no? Efectivamente, me he quedado pensando, Juan, hablo un paréntesis, perdónenme, ya lo cierro, cuando tú mencionaste con el gran respeto y admiración que le tengo a Juan y a Ope, ¿no?
Así que las discusiones y las diferencias son obviamente con respeto, ¿no? Como tú dices, lo sencillo que ha sido, que puede llegar a ser la negociación de propiedad intelectual, porque básicamente ambos somos, y Uruguay es una de las grandes excepciones, violadores en esa dimensión. Y yo me quedé pensando, ¿no? En definitiva, uno puede pensar en un acuerdo de libre comercio de lo que sea entre China e Irán. Y dice, bueno, nos pusimos rápidamente de acuerdo en la cuestión de derechos humanos. Fue muy sencillo, fue una negociación muy sencilla, porque estábamos de acuerdo los dos. En cambio, si va China a negociar con Uruguay, o con Noruega, o con Nueva Zelanda el asunto de derechos humanos, probablemente ese tipo de negociación va a ser muy larga y no vaya a ser acuerdo, y eso no es necesariamente malo, sino por el contrario, algo muy bueno, no ponerse de acuerdo y avanzar en forma sencilla en ese aspecto de la negociación. Así que yo me quedé pensando que en definitiva uno de los aspectos o ámbitos donde Uruguay y China avanzarían más rápido es allí donde Uruguay es débil, justamente, ¿no? En el respeto de la propiedad intelectual, y ese es un punto bien trascendente. Tú mencionaste, Uruguay se encuentra, Argentina también, ¿no? Por cierto, entre los 20 peores países, o se encontraba, ¿no? Argentina en su momento, creo que ahora también, ¿no? Sí, por cierto, como no podía ser de otra manera, entre los 20 peores países donde se respetan la propiedad intelectual, y es allí donde encontramos un punto para avanzar en la negociación. Y yo tengo que remarcar, con todo respeto, que me parece un buen argumento contra la idea y el espíritu de fondo. Avanzo un poquito más rápido. Entonces yo les mostraba aquí, lo que ustedes están viendo es el tamaño de China en trillones de dólares y el tamaño del Mercosur. Uruguay, insisto, esta pequeña economía de 73.000 millones de dólares, tiene una negociación muy difícil, tiene un acuerdo que ya tiene 30 años y en donde uno puede mirar retrospectivamente para ver el corto, mediano y largo plazo, con estos dos países 30 veces más grandes que Uruguay, con peores instituciones, con todos los problemas que ha tenido Uruguay para esa negociación, e intentará involucrarse con este otro país de 16 trillones, que eso supone, a ver, los economistas en la sala, sería qué porcentaje es de la Pocho, 73.000 de 16.000 es el 0 y pico por ciento, ¿no? La economía uruguaya del 0 y pico por ciento, la economía uruguaya de la, así, ¿no? 0.5% la economía uruguaya de la economía china, en un contexto donde ustedes verán allí también los indicadores del Democracy Index del The Economist, que muestra que, por cierto, el Mercosur tiene estos pobres indicadores institucionales que yo les mencionaba, y que China los tiene aún más y tiene la dimensión de la cuestión china. Ahora intentaré pasar a mencionar que no solo tiene malos indicadores institucionales, sino que tiene crecientemente malos indicadores institucionales. Y uno puede hacer hincapié. Bueno, entonces voy a avanzar un poquito. Entonces, ¿cuál es una principal enseñanza de la experiencia en el Mercosur? Que en todo proceso de integración hay que sopesar los evidentes beneficios de corto plazo con los no evidentes perjuicios de mediano y largo plazo. Bien, entonces, rápidamente yo quería pasar entonces al segundo punto, que tiene un tipo de relación con el primero. Nosotros, cuando nos buscamos asociarnos con una economía por sus indicadores pasados o por sus posibles indicadores futuros. Y en realidad yo creo que en esta experiencia y en otras, porque los humanos buscamos certidumbre, la certidumbre en general la tenemos más en el pasado que en el presente y en el futuro, vemos indicadores que ya no están, ¿no? Nosotros vemos una especie yo le diría, de una cruz de este tipo. Vemos una economía china que crece a tasas cada vez menores, y no tengo que tocar el micrófono, y una economía china y una sociedad y una política china que tiene crecientemente peores indicadores institucionales. Entonces yo quería hacer particular hincapié en 4 puntos. Rápidamente lo voy a hacer, sé que lo tengo que hacer rápido, tiendo a extenderme, y brevemente introducir algunas cuestiones, ¿no? Bueno, 4 puntos que no estaban y hoy están, 4 puntos que uno podía tener en el pasado y hasta cierto punto. El beneficio de la duda y que ya no los puede tener, ¿no? China ya no crece a tasas chinas, ¿no? Si antes
el gran beneficio de la integración con China era una economía que crecía a 10% por año, como lo ha hecho, y que no intervenía políticamente en otros países de la región. Eso está cambiando ambas cosas. Hay que incorporar las dos dimensiones y ponderarlas en su debido medida. El otro punto, así que China, una dimensión económica, para mirar para adelante y no para atrás. El país enfrenta, China, ustedes saben, una fenomenal implosión demográfica, una implosión demográfica que tiene pocos antecedentes, yo creo que en la historia moderna, decididamente en periodos de paz. Eso tiene que ver con dos dimensiones claras de una sociedad represiva y cerrada: la política del hijo único y la propia dinámica la otra dimensión es lo que sucede con las economías que crecen, que tienen un proceso de envejecimiento de la población. Voy a hacer un punto importante al respecto, que yo creo. Así que hay una dimensión demográfica, hay una dimensión económica, una dimensión política. Han cambiado las reglas de juego en China, y eso se formalizó en octubre del 2022, pero ya se veía informalmente encaramarse a partir de la asunción al poder de Xi Jinping a finales del 2012 o 2013. Ha habido allí un cambio en las reglas de juego, las reglas de juego político inédito, que es una situación del presente con repercusiones en el mediano y largo plazo. Insisto en que estas dimensiones no solo tienen que ver con un cambio que está ocurriendo, sino con un profundo impacto en el mediano y largo plazo. La otra dimensión, la paso muy rápidamente, es la dimensión social. Así que acá tenemos cuatro dimensiones. Tenemos la dimensión demográfica, la económica, la política y la social. La social es como China, que por cierto tiene una responsabilidad que todavía no ha sido precisada sobre el inicio del COVID, por su propia opacidad para reflejar esa información. Pero a un punto posterior, la represiva política del COVID-0, ¿no? Representa la clásica incapacidad de las dictaduras o sociedades cerradas para adaptarse eficientemente a los imponderables, esa versatilidad que tienen las sociedades abiertas o democracias para enfrentar el problema, como lo hizo Uruguay, ¿no? En términos de, a veces en forma delicada, de prueba y error. Hay una dinámica en la prueba y el error que tienen las sociedades abiertas, las sociedades democráticas, las sociedades plurales que no la tienen este tipo de sociedades, y que eso, insisto, ¿no? Hago hincapié en estas cuatro dimensiones, ha llegado para quedarse. Muy rápidamente, miren esto es una información que aparece eso allí, ¿no? Entonces yo voy a tener que apretar como tendría que saberlo en la vieja y querida crucecita, ¿verdad? Entonces, esta implosión demográfica que ustedes conocen, que ya lo hemos hablado en clase, y bueno, ya es información obviamente de tiempo A, tiene estas tres versiones. Les recomiendo un artículo de Neil Ferguson en Bloomberg hace un tiempo, que lo mencionó y lo analizó, el problema de la implosión demográfica o del decrecimiento demográfico, como todos sabemos, no solo en China, pero es particularmente impresionante allí porque en estas tres, en el peor, en el escenario del medio y en el mejor, los tres son sumamente delicados. El peor es simplemente distópico. ¿Por qué? Porque tiene una obvia implicancia demográfica con enormes repercusiones sociales, políticas, económicas e institucionales, que a lo mejor, si tenemos tiempo, puedo profundizar allí. Así que estaríamos ingresando en un proceso de negociación comercial institucional con un país con estas características. Rápidamente, el cuadro de la izquierda apareció el otro día en un briefing del The Economist, que le recomiendo, ¿no? El pasado viernes el briefing. Bueno, ustedes saben que la tapa del The Economist no es necesariamente una buena predictora de lo que va a pasar, ¿no? Hay muchos ejemplos al respecto de que lo que pone el The Economist en tapa, meses y años posteriores sale justamente a la inversa. Pero ustedes saben que en la tapa del The Economist del viernes pasado está la pregunta sobre si China ha alcanzado su peak, y es bien interesante estas distintas alternativas de cuándo alcanzará el tamaño. Ustedes lo verán en la imagen de la izquierda de la economía americana. Y es bien interesante ahí remarcar lo de Goldman Sachs, que entre el 2011 y el 2022 modificó el año a la usanza de aquel economista americano, que a lo mejor uno de ustedes me podrá decir cómo se llama, que sistemáticamente alargaba el año de encuentro de la economía soviética con la economía americana. No es Krugman, pero eso, creo que es Galbraith, que tenía un clásico manual de economía
Es Galbraith, que en el 50 empezó a decir la economía soviética pasará a la americana en el 62, en el 57 dijo en el 70, en el 65 dijo en el 73, y en un determinado momento dijo, me parece que me equivoqué y la economía soviética no alcanzará el tamaño de la economía americana. Yo cuando veo esto de Goldman Sachs tengo que necesariamente pensar en esa perspectiva comparada. El cuadro de la izquierda lo podemos ver en términos de cruz, con las tasas de crecimiento, ¿no? Yo les mencionaba que China ya no crecerá a tasas chinas y más allá de esos picos de ida y vuelta que tienen que ver con el COVID, con la entrada con el COVID, con la salida en el COVID, y con hubo un pico ahora en el 2023 en donde la economía crecerá 5.2. Es muy probable tasas positivas, pero de decrecimiento que se estructuralizarán en el tiempo. Insisto, nosotros estamos mirando el pasado, cuando uno a veces mira el pasado y busca esas tasas de 10% de un régimen represivo que sin embargo no intervenía en la política, cuando tiene que mirar para adelante para encontrar un país que ya no crecerá a tasas chinas y un país que, por cierto, crecientemente interviene desde lo político. Sé que me tengo que apurar y entonces mostrarle las otras dos menciones que hice sobre la dimensión política, muy seria, es una cuestión estructural, el cambio estructural de las reglas de juego en China a partir del poder que ha acaparado su actual líder Xi Jinping, y la cuestión del COVID como una cuestión estructural más allá de lo coyuntural, de cómo enfrentó una sociedad cerrada, un evento imponderable. Insisto particularmente en eso. En un punto entonces, y sé que me tengo que apurar, nos estaríamos asociando al peor escenario posible, a una economía que mostrará signos de estancamiento y a una sociedad política en medio de crecientes tensiones demográficas y represivas. Importante, estas cuatro dimensiones no reflejan problemas coyunturales, sino de mediano a largo plazo. Tienen una dimensión coyuntural, sí, pero si uno lo repiensa y lo reflexiona, la cuestión demográfica, la cuestión política, la manera de enfrentar un imponderable y las tasas de crecimiento, además de tener esta dimensión coyuntural, tienen una dimensión estructural o de mediano y largo plazo que uno tiene que tener presente a la hora de involucrarse con un actor de estas características. Por último, entonces, yo quería hacer una nota sobre Hong Kong, que a mí ustedes dirán que tiene que ver Uruguay, un acuerdo de libre comercio entre Uruguay y un posible acuerdo de libre comercio entre Uruguay y China y Hong Kong. Tiene muchísimo que ver. Tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un viaje al futuro, la particular relación que ha desarrollado Hong Kong y China desde el 97 en adelante. Ustedes pueden ver aquí el peso relativo de la economía de Hong Kong con la de China desde el 97 en adelante. Ustedes saben que hasta el 97 Hong Kong el estatus era de colonia, colonia británica, y pasó a ser un territorio chino de un país con dos sistemas, y uno ve radicalmente cómo cae el peso de la economía de Hong Kong en China, en un contexto donde, es bien importante mencionar, ambas crecen. No es que Hong Kong en estos 20 y pico de años no haya crecido, creció y creció mucho. Lo que pasa es que China creció a tasas chinas, ¿no? Y paso seguido, ¿qué ha pasado con Hong Kong? Y mi pregunta es, a ese respecto, ¿cuánto nos puede enseñar la experiencia hongkonesa a nosotros? Si vinieran hongkoneses aquí para contarnos cuál ha sido el beneficio de la integración económica y cuál ha sido el perjuicio de la integración política e institucional, probablemente nos darían muy buena información de lo que no hay que hacer, o de lo que hay que hacer con mucha preocupación. Y me apuro para decir, a lo mejor en forma un poquito... Aquí es otro gráfico bien interesante. Miren cómo el tamaño de la economía de Hong Kong dentro de la economía china, ¿no? Esta verdadera impresionante periodo de crecimiento de 30 y pico de años durante la economía china, y después la comparación ahí, miren ustedes, de lo que ha sido el PIB per cápita en Hong Kong, tanto medido en paridad de poder de compra como en dólares nominales. ¿Qué ven en uno y en otro caso? Y lo que está entre paréntesis es el tamaño, es la relación entre el PIB per cápita de China y Hong Kong. En el 97, que en paridad de poder de compra era 11 veces más grande el de Hong Kong, en el 2010 era 5 y en el 2022 era 3.4 veces más grande, ¿no? Y en dólares nominales también puede ser
una comparación similar. Básicamente, ¿qué ven ustedes allí? Que Hong Kong prosperó mucho, que el ingreso per cápita de los habitantes de Hong Kong pasó en el 97 de 25.000 a 60.000. Hubo una gran prosperidad económica en medio de una catástrofe en cuanto a los derechos civiles y políticos. Y esa referencia, ustedes me dirán, insisto, ¿qué tendrá que ver Hong Kong, que es un lugar muy alejado con Uruguay? Y mi punto final es que tiene que ver muchísimo, porque en definitiva nosotros tenemos que repensar los siguientes puntos, y termino con esto, Andrew. Mi punto al respecto era: es conveniente repensar la dimensión geopolítica de la distancia, ¿no? Es posible que hoy sobreestimemos la distancia como un factor disuasivo de un conflicto. Es decir, la distancia todavía pesa, pero probablemente mucho menos que antes. ¿Podríamos afirmarlo taxativamente? No, pero parece prudente incorporarlo como una nueva dimensión en este momento histórico. Nosotros creemos, y nos intentamos ir, o no tanto del Mercosur, por esta cercanía geográfica con dos países grandes, con malas instituciones, y nosotros creemos que lo que pasó en los puentes en Gualeguaychú solo pasa con un país porque estamos relativamente cerca. Obviamente no va a haber un puente cortado con China, ¿no? Porque estamos lejos, pero puede haber un puente virtual, porque las distancias se han acotado, porque hay una nueva geopolítica, y yo creo que estamos sobreestimando en este mundo hiperconectado, de creciente conectividad en todo sentido, estamos sobreestimando la distancia como un buffer para nosotros, como un factor disuasivos de conflicto de todo tipo. Termino. Es necesario entonces no sobreestimar la fortaleza institucional propia, es decir, es posible que muchos pensemos que, dado que Uruguay tiene sólidas instituciones democráticas, tendrá las herramientas para enfrentar un desafío de esta envergadura en el futuro ante un eventual problema. Esto puede ser así en el corto plazo, pero no sabemos qué nos deparará el mediano o largo plazo. El comercio tiene una dimensión de corto plazo probablemente sobrevalorada y una dimensión de mediano o largo plazo sistemáticamente subestimada. La historia de Occidente con China, y en ese sentido ya tenemos una perspectiva comparada de 30 años o más y en ese sentido yo siempre digo, ¿no? Me habrán escuchado algunos de ustedes, que el 2023, el presente siempre es el largo plazo de un momento en el pasado, y este es el largo plazo de 30 años de una historia reciente. Con China, y los beneficios concretos materiales han sido de corto plazo, y los costos institucionales difusos de largo plazo ya han dejado de ser difusos para devenir concretos, ¿no? China pudo haber sido una incógnita en el 97, cuando entra en vigor el tratado con Hong Kong, en el 2001, cuando devino miembro de la OMC, pero hoy estamos en el 2023. No solo no ha habido progreso en el estado de los derechos individuales allí, sino que ha habido profundos retrocesos. Bueno, termino aquí y, bueno, les lamento la extensión y les agradezco mucho por haberme escuchado. Muchas gracias, profesor Iser. Vamos ahora a la tercera visión sobre este tema, que como vemos es de una complejidad extensa. Le damos la bienvenida entonces al doctor Ope Pasqué, por favor, y voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Y bueno, si tengo que anticipar un resumen ejecutivo, diría sí, esto es mucho más complicado de lo que parece. Adelanto eso. Tiempo atrás hablábamos con Pedro de la posibilidad de tener esta charla un día, cuando todavía no había vuelto el canciller Bustillo de China, todo eso estaba por verse, y parecía que esa era una posibilidad, el TLC Uruguay-China. Bueno, las cosas han cambiado, como todos sabemos, esto ya no es así, y yo me siento como si estuviera analizando acá junto a ustedes lo que puede ser la final de la Champions entre el Inter y el Real Madrid. Todos sabemos que esa final no se va a jugar nunca. Bueno, este TLC Uruguay-China tampoco, digo, no. Los hechos han dejado atrás esa posibilidad, pero viene bien porque nos da margen para, digamos, reflexionar serenamente acerca de un tema que es muy importante, ciertamente, y que no es sencillo. Subrayo esto de que no es sencillo, porque a veces uno escucha comentarios de esto en la prensa y parece que todo el tema es si vamos a poder venderle más carne a China sin pagar aranceles. Y si eso fuera todo, ¿qué duda puede haber? ¿No?
facilísimo. Pero es mucho más complejo que eso. Es mucho más complejo que eso. No se trata solo de si queremos venderle más a China. Las compraventas aisladas no están en discusión. El comercio con China ha crecido todo este tiempo. El año pasado, según leí, China fue el 28% de nuestro comercio de bienes, fue el principal cliente de Uruguay. No hay duda de que vamos a venderle todo lo que podamos. Ahora, una cosa son las compraventas, aisladamente consideradas, y otra cosa es un TLC. Es un tratado de libre comercio que además, según dijo el presidente de la calle Pou en su momento, sería un TLC de última generación que comprende varias disciplinas. Son, si hablamos en el grosor, son mamotretos así de centenares y centenares de páginas que implican obligaciones para los países que lo suscriben. Entonces, tenemos que ver el significado de eso, a qué nos obligamos, yendo mucho más allá de lo estrictamente comercial, de lo estrictamente arancelario o aduanero. Hay otras disciplinas, yo que sé, hasta en materia ambiental, por ejemplo, en materia de trato a los trabajadores. Aunque se dice que China no es tan exigente como los TLC que firma, por ejemplo, que ha firmado Estados Unidos o la Unión Europea, es más restringido, pero bueno, si hablamos de última generación, hay que suponer que muchas de esas cosas van a estar o pueden estar y tenemos que ver lo que significa obligarse en esos términos, sobre todo teniendo en cuenta que por las dimensiones de China y de Uruguay no van a ser los chinos los que adapten sus regímenes aduaneros o de protección ambiental o de lo que ustedes quieran en función de las normas uruguayas, sino que va a ser estrictamente al revés. Entonces, ¿queremos que nuestras instituciones se parezcan más a las chinas? Esa es la idea. Me parece que todo esto tenemos que valorarlo. Por supuesto, un aspecto insoslayable del asunto es lo que tiene que ver esto con el Mercosur. Uruguay sostiene, todos ustedes lo saben, que no está limitado, no está obligado por la resolución 32 del 2000, que no impide en realidad realizar negociaciones comerciales aisladas, o sea, hechas individualmente por un país, porque esa norma nunca fue internada, nunca fue introducida al derecho interno uruguayo y por lo tanto no nos obligaría. Bueno, hay opiniones contrarias que se han expresado aquí en el propio Uruguay. Yo simplemente señalo que el punto es controvertido, no tomo partido. Pero, obviamente, Brasil y Argentina han hecho caudal de esto. La última vez que alguien dijo algo fue Lula cuando vino acá y dijo no puede haber negociaciones por separado, el Mercosur negocia en bloque. Y nos han dicho con toda claridad, y si no les gusta, si no están de acuerdo, el que quiere, los que sientan que esto es un lastre, que se bajen del barco. O sea, Uruguay, según Argentina y Brasil, no puede llegar a acuerdos por su cuenta con otros países. Tiene que hacerlo a través del Mercosur. Y como decía Juan hace un rato, por supuesto, nosotros también queremos hacer esto con el Mercosur. Nuestra capacidad de negociación aumentaría mucho en ese caso. Pero parece que los demás no quieren. Y nada permite prever que van a cambiar su opinión, que van a flexibilizar el Mercosur en los próximos tiempos. O sea que ahí tenemos por lo menos un problema, que habrá que ver, llegado el caso, cómo se supera. Aquello de cuando lleguemos al río veremos cómo lo cruzamos. Bueno, no estamos ni cerca de llegar al río por lo que ha pasado, comentaba al principio, pero he ahí una dificultad, un problema. ¿Qué vamos a hacer si llegara un momento en que tuviéramos que decidir entre el Mercosur y esta posibilidad? Digo, es una complejidad adicional al problema. Pero no son las únicas complejidades, porque esto no es solamente comercial. Digo, esto tiene una dimensión política insoslayable. Yo escucho decir a veces que una cosa es el comercio y una cosa es la política, que no hay que mezclarlos tanto. Pero, discúlpenme, pero discrepo. Cuando hablamos de un TLC y cuando hablamos de un TLC con China, hay una dimensión política del tema. Permítame decirle que yo no tengo ningún, prejuicio anti-China, en absoluto. Les recuerdo un antecedente. Cuando se restableció la democracia, Uruguay no tenía relaciones diplomáticas con China, las tenía con Taiwán.
Bueno, yo fui de los primeros que se manifestó públicamente en el sentido de que la democracia uruguaya tenía que reconocer al gobierno de la República Popular China como representante de toda China. Mi primera nota periodística en ese sentido apareció en el diario El Día, que era un diario que salía en otra época. Parece mentira que haya que dar estas explicaciones, pero es así. Una nota que salió en el diario del Día en el mes de octubre de 1985. Y allí yo decía, bueno, la democracia uruguaya tiene que, bueno, abrirse al mundo, hay que apoyar al canciller Iglesias en la gran gestión que está haciendo para presentarnos ante el mundo nuevamente y tenemos que reconocer al gobierno de Pekín como al único gobierno de China. En aquella época se decía Pekín todavía, no todavía Beijing. Por supuesto, me contestaron los de la Embajada de Taiwán y me contestaron los del lobby pro Taiwán, que era muy fuerte en Uruguay en aquel momento. Tuve varias controversias periodísticas, después alguna discusión en la Cámara y finalmente, años después, en febrero del 88, Uruguay estableció relaciones con la República Popular China. Y al mes siguiente cambió el ministro de Relaciones Exteriores, se fue Iglesias, vino Luis Barrios Tassano, que había sido el negociador del acuerdo con China desde la Embajada Uruguaya en Buenos Aires. Y justamente por todo lo que había sido mi contribución al tema, el doctor Sanguinetti, entonces presidente de la República, me designó subsecretario de Relaciones Exteriores. Digo todo esto porque yo no soy anti-China ni cosa por el estilo. En su momento defendí que tuviéramos relaciones con la República Popular China. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es esto otro. Son dos cosas distintas. Cambió mucho el mundo, cambió mucho la situación. Y ha cambiado no solamente desde el 85 hasta ahora, desde hace 10 años hasta acá. Una cosa era aquella China que, bueno, y se incorporaba a la Organización Mundial del Comercio, que venía en buenos términos con todo el mundo, que no tenía una actitud, digamos, avasallante ni mucho menos, que decía que quería llevarse bien con todo el mundo. Y otra cosa es esta China de hoy que tiene una actitud mucho más asertiva, afirmativa, y que está planteando allí sus aspiraciones en forma muy, muy enérgica. No digo que esté mal, señalo el hecho, para afirmarse como, bueno, potencia mundial y hacer efectivas sus reivindicaciones. Por ejemplo, con relación a Taiwán. El tema con Taiwán, ubiquémoslo bien, no es un tema entre dos estados, el estado chino y el estado taiwanés. La cosa siempre fue que se reconocía que China era una sola y se discutía acerca de cuál era el gobierno legítimo de esa China única. Por eso lo que tuvo que hacer Uruguay en el año 88 fue reconocer que el gobierno único de esa única China era el gobierno que tenía su sede en Beijing, no el otro. Y China siempre ha entendido que Taiwán es una de sus provincias, que en algún momento tiene que producirse la reunificación y bueno, y cada vez quieren, se exasperan más ante la demora y ante los que parecen ser pujos independentistas en Taiwán, porque las generaciones en Taiwán van cambiando, ya no son los que llegaron allí en 1949, después de la Revolución Comunista y su triunfo en la China continental, sino que otras generaciones nuevas de taiwaneses jóvenes que no entienden por qué tienen que ser parte de ese otro país mucho más grande con un régimen distinto, quieren ser independientes y por supuesto la independencia es casus belli. Ahí está planteada la cuestión. Y cuando China quiere aproximarse a su objetivo de la reunificación territorial, se encuentra con que Estados Unidos, con mayor o menor ambigüedad según las circunstancias, dice, no, bueno, nosotros vamos a impedir cualquier uso de violencia contra Taiwán, y ahí está planteada una situación que puede ser de enfrentamiento bélico. En esa revista que se comentaba recién en el Economist o en Foreign Affairs, otra revista de estudios internacionales, hablan con mucha tranquilidad de la posibilidad de un choque militar entre China y Estados Unidos por este tema. Y especulan acerca de si se va a producir en el 2024, en el 2025, o en el 2030, o un poco antes o un poco después. Imagínense lo que sería una conflagración militar entre esas potencias, no importa si se produce este año, el año que viene o el otro. Consecuencias devastadoras para el planeta de enorme repercusión política mundial. Tenemos ese escenario de tensión internacional. China, Estados Unidos por Taiwán. Tenemos la guerra en Ucrania. Lío fenomenal acerca del cual no necesito extenderme, lo vemos todos los días en la prensa. Tenemos el lío potencial entre Israel e Irán, que no sabemos en qué va a terminar, cuándo eso va a aumentar la tensión. Sí, son muchos elementos en el escenario político mundial que nos están diciendo que se está reconfigurando el mapa, que el mapa del poder mundial está cambiando y no sabemos cómo va a terminar de delimitarse o de definirse.
Entonces, no solamente que una hipotética guerra tendría devastadoras consecuencias que nos afectarían a nosotros, sino que en la previa, el alineamiento que están haciendo las potencias de quienes son sus amigos, de quienes son sus adversarios, etcétera, también modifica el ambiente internacional en el cual nos movemos nosotros. Estados Unidos dice que convoca a sus amigos, quiere hacer alianzas con los amigos, tenerlos cerca, que quiere que los suministros de los elementos que utiliza su economía vengan de países amigos para no correr el riesgo de que China pueda afectarlo. Por eso quiere que los semiconductores se elaboren en los Estados Unidos y no en Taiwán, porque Taiwán corre peligro de ser absorbido por Estados Unidos. En fin, todo eso está pasando. Y todo eso, digamos, puede modificar el entorno en el que nosotros tenemos que tomar decisiones. No podemos pensar que vamos a permanecer al margen de todo eso diciendo nosotros, bueno, lo político no nos interesa, lo nuestro es comercial solamente. Entonces, no nos van a dejar jugar ese juego. Hay cosas que se imponen. El tema vuelvo sobre este punto que me parece muy importante. Esto de que el comercio es una cosa y la política es otra. No existe eso. No existe. Fíjense cómo ha actuado China con los países que tienen acuerdos comerciales con ella. Con Australia, por ejemplo. Hace poco, algunos meses, quizás más de un año, el primer ministro australiano reclamó una investigación a fondo del origen del COVID. Decía que se había producido en una ciudad china, en Wuhan, quería saber exactamente qué había pasado, reclamó públicamente una investigación a fondo. A los chinos no les gustó nada el reclamo. Entonces, ¿qué hicieron? Recortaron las importaciones desde Australia en productos muy importantes para ese comercio. Carbón, carne, cebada, vino. La cortaron drásticamente. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿La política tiene que ver con el comercio o no? El embargo de Estados Unidos a Cuba, embargo comercial, algunos sectores políticos dicen el bloqueo, digamos embargo comercial. Es una medida que afecta al comercio, obviamente. ¿Está dictada por razones comerciales o sanitarias o por razones políticas? Vamos. Cuando Rusia invade Ucrania, ¿cómo reacciona la Unión Europea? Recortan las importaciones de gas ruso. Una medida que afecta al comercio que responde a un hecho político insolayable que es la invasión de Ucrania. Entonces, no insistamos más con eso de que una cosa es la política, otra cosa es el comercio. Hay superficies de contacto evidentes. Y nosotros no podemos suponer alegremente que no vamos a tener nunca nada que ver y que si nosotros queremos hacer negocio con uno, lo hacemos y que nada de lo que pasa en el mundo va a afectar eso que nosotros queremos hacer por razones estrictamente comerciales. No es así. ¿Cómo nos podría afectar? Bueno, no sabemos. Forma parte de la gran incertidumbre en la que vivimos. La nota característica del momento en que vivimos, la incertidumbre. Incertidumbre que se manifiesta claramente en la eventualidad de un acuerdo comercial entre Uruguay y China, porque a nosotros nos interesa claramente el acceso al mercado chino, por razones obvias. Ahora, ¿por qué le interesa a China el mercado uruguayo? Un micromercado, desde una perspectiva china. Para demostrar, acá producir el efecto de demostración que todo puede funcionar fantástico. Bueno, hay otros países que pueden demostrar eso, con los cuales China ya tiene un TLC, y además los demás países del Mercosur pueden pensar que lo que ocurra en un hipotético escenario de TLC China-Uruguay es simplemente para producir el efecto de demostración y no necesariamente ocurriría lo mismo si fuera el Mercosur entero el que entrara en ese acuerdo. Es decir, me parece que no superamos la cosa por ahí. Si China no tiene interés en nuestro mercado por la magnitud del mercado, de pronto tiene otros intereses, no lo sabemos. No lo sabemos, capaz que les interesa tener un puerto al que puedan llegar, un puerto en el que tengan la garantía de poder llegar y que pueda servir a su enorme flota pesquera en el Atlántico Sur. No digo que piensen instalar acá una base aeroespacial porque ya la tienen en Argentina. Pero en fin, no sabemos cuáles pueden ser los reclamos. No podemos saber si mañana, en virtud de un comercio muy importante que supere este 28% que ya tenemos hoy en comercio de bienes estrictamente sin TLC ninguno, si mañana en el caso de que se produzca, como algunos anuncian que se va a producir, la fragmentación o la balcanización de Internet, no nos van a decir a nosotros que tenemos que entrar también en la Internet china o que tenemos que adoptar la tecnología china para el 5G. En fin, todo ese tipo de elementos tecnológicos que no tienen por qué formar parte de un TLC, pero si llega a celebrarse ese TLC y se llega a fortalecer el comercio entre Uruguay y China, bueno, después se van a plantear en el plano de los hechos.
o se contemplan ciertas aspiraciones o vienen las consecuencias, en el plano de los hechos, no en el plano del texto jurídico del acuerdo. Son todos elementos que me parece que no podemos soslayar al ver la complejidad de todo esto. No se arregla diciendo que queremos exportar más carne sin pagar aranceles, no se arregla esto diciendo una cosa es el comercio, otra cosa es la política. Este escenario es muy complejo porque el momento del mundo es muy complejo, hay una gran incertidumbre que no nos permite saber dónde va a ir a parar todo esto. Mientras tanto tenemos base firme con todos los problemas que plantean, que son nuestra relación con Brasil y Argentina en el Mercosur, digo que no tenemos que olvidarnos de eso. Tenemos una relación histórica con los Estados Unidos que tampoco hay que olvidarla. Estados Unidos ha significado mucho para Uruguay en momentos muy difíciles. Y no me remonto al siglo XX. En el siglo XXI, acuérdense, la crisis del 2002, los 1.500 millones de dólares que vinieron de apuro, cuando estábamos en pleno feriado bancario y llegaron de un viernes a un lunes para superarle el atolladero. Y no nos olvidemos tampoco de otro hecho, cuando creo que Pedro hacía alusión a los puentes cortados en Gualeguaychú. Bueno, fue mucho más grave que el mero corte de puentes. Acuérdense lo que dijo el presidente Tabaré Vázquez cuando fue a dar una charla al Colegio Montesexto en el año 2011, ya había dejado de ser presidente, dijo que, bueno, temiendo una agresión proveniente de Argentina, no una agresión del Estado argentino, una agresión formal, pero una agresión de hecho, de elementos informales, había pedido el apoyo de Estados Unidos. Después él se lo comentó con detalles a Gabriel Pereira, que lo publica en su libro sobre sus charlas con Tabaré Vázquez. Sí, pero en un momento en que Uruguay sintió que podía haberse afectado en el plano de los hechos por elementos provenientes de Argentina, le pidió ayuda a Estados Unidos y la recibió, la tuvo. Entonces, todo esto forma parte del tema, de la complejidad del tema. Porque la inserción internacional de un país no es solo comercio, tiene otra faceta, la faceta financiera, la tecnológica, la de seguridad. Los términos de geopolítica y seguridad forman parte de la que es la inserción internacional completa de un país. Y tenemos que tomar nuestras decisiones teniendo en cuenta todos los elementos de juicio en todas estas dimensiones. No podemos simplificar arbitrariamente el problema y decir vamos a venderle más carne sin aranceles a la China, porque no es así. Es mucho más complicado que eso y he vuelto al resumen ejecutivo del comienzo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Sope. Yo voy a hacer dos comentarios, una reflexión para los estudiantes y una reflexión personal. En la reflexión para los estudiantes, tomo lo que decía Ope. Muchos de ustedes están acá, son estudiantes de estudios internacionales y muchos seguramente se van a dedicar al comercio internacional como se dedican el 60% de nuestros graduados. Y capaz que muchos están pensando, ¿y a mí esto qué me importa? Porque arrancamos con las carnes, como tiró Juan al comienzo, y después terminamos con Taiwán y hablamos de la geopolítica. Hello, el mundo hoy es todo geopolítica, todo geopolítica. O sea, los 25 años felices desde el fin de la Guerra Fría hasta el comienzo del COVID, los 30 años donde la geopolítica prácticamente no existió, terminaron, quedaron enterrados. O sea, estudiantes, geopolítica. ¿Se van a dedicar al comercio? Geopolítica. Si no entienden de geopolítica, no van a poder comerciar. Es así de simple. No hay vuelta. Eso es lo primero. Lo segundo, una reflexión personal, pensando más en la inserción internacional del Uruguay. Y después pasamos a las preguntas. Cuando era chico, mis padres me llevaron a ver una película, se llamaba Rocky 1, con Sylvester Stallone. Una película, plena Guerra Fría. Sylvester Stallone peleaba contra otro peleador soviético, si mal no recuerdo, o otro americano, ya no recuerdo. ¿Cuál? Rocky 4. Bueno. Bien. Ahí viene lo mío. Fuimos a ver Rocky 1, muy bien, la pelea, todo muy bien. Poco tiempo después, mis padres me llevaron de vuelta a ver Rocky 2. Ok, fuimos a ver Rocky 2, estuvo bien, pero era más o menos lo mismo, ¿no? Después vino Rocky 3, después, como bien dice Pedro, tiene mejor memoria, Rocky 4, y yo ya la verdad que estaba aburrido del tema absoluto y creo que nunca fui a ver ninguna Rocky más, si es que hubo. ¿Hasta cuánto? Hasta las 6. Muy bien, muy conocedor, aporte académico central en el día.
¿Qué es lo que me pasa con la inserción internacional del Uruguay? Uruguay firmó el Mercosur el 26 de marzo de 1991, Guerra Fría. Hace 30 y no sé cuántos, 32 años que venimos hablando y cada vez más de que Uruguay tiene que encontrar los mecanismos para salir y poder negociar por fuera del Mercosur. O sea, Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4. Pasan las distintas administraciones, da la sensación de que hay un consenso al respecto y sin embargo, en breve tendremos a la Rocky 14 o Rocky 18. O sea, porque el tema no tiene solución. Y ahí tomo también de vuelta lo que decía Ope recién. Es decir, el año que viene tenemos año de elecciones. Parece que estaría bueno que el sistema político se ponga a hablar en conjunto, todo el sistema político, sobre, ok, ¿qué tipo de inserción internacional queremos para el país? Es el tema central, o sea, realmente es el tema central. Si hay un tema central en la agenda de este país que produce alimentos para 35, 40 millones de personas y somos 3 millones y medio con suerte, es qué vamos a hacer con nuestros productos. Es el tema central del Uruguay. Y es increíble que estemos entrando casi en año electoral y se hablan de un montón de temas que seguramente son importantes, pero el tema de la inserción internacional de Uruguay, corregime, Ope, pero no está dentro de las prioridades, no se habla prácticamente, ¿no? Es un tema que está por debajo. Y después otra vez entramos en la dinámica de los hechos y otra vez nos ponen Rocky 14 para verla de vuelta, que ya honestamente estamos todos muy aburridos.